El genio de la operación militar, de la idea de coger el Palacio de Nariño y cómo tomar el Palacio de Justicia y cómo tomárselo y cuántos hombres y en qué forma hacer la operación, se debe a Luis Otero, uno de los comandantes de la toma. Luis Otero. Un sinvergüenza que en algún momento tendrá que pagar por todo el daño. Y sabe que lo peor de todo, que este sinvergüenza que participó en la toma del Palacio de Justicia, que le prendieron fuego, que mataron a la gente que estaba allí, pues terminó siendo presidente, ¿no? Una vaina que uno se pregunta cómo es posible. Pues bueno, Mauricio Gaona salió al paso y respondió de la siguiente manera. Escuchemos con detenimiento. Hoy se cumplen 40 años del asesinato y de la toma guerrillera criminal por parte de los terroristas del M-19 al Palacio de Justicia. Gustavo Petro, miembro en su momento de esta guerrilla criminal y terrorista, decía que le parecía una genialidad lo que hicieron en el Palacio de Justicia, ese holocausto, porque a la gente que estaba allí la asesinaron, la masacraron. El genio de la operación militar, de la idea de coger el Palacio de Nariño y cómo tomar el Palacio de Justicia y cómo tomárselo y cuántos hombres y en qué forma hacer la operación, se debe a Luis Otero, uno de los comandantes de la toma. Luis Otero era un hombre que ya había estado, digamos, en la inteligencia de grandes operaciones del M-19. Él es el que se ideó la idea de la toma de la embajada dominicana. El genio de la operación militar, de la idea de coger el Palacio de Nariño y cómo tomar el Palacio de Justicia y cómo tomárselo y cuántos hombres y en qué forma hacer la operación, se debe a Luis Otero, uno de los comandantes de la toma. Luis Otero. Un sinvergüenza que en algún momento tendrá que pagar por todo el daño. Y sabe que lo peor de todo, que este sinvergüenza que participó en la toma del Palacio de Justicia, que le prendieron fuego, que mataron a la gente que estaba allí, pues terminó siendo presidente, ¿no? Una vaina que uno se pregunta cómo es posible. Pues bueno, Mauricio Gaona salió al paso y respondió de la siguiente manera. Escuchemos con detenimiento. Pues mire, yo le diría que si el memorial de agravios al holocausto de la justicia en Colombia se escribiera 40 años después, como se tiene que escribir, tendría que titular que el turno es para la verdad. Ajá. Y si me invitaron, voy a decirle la verdad, por lo menos del caso de Manuel Gaona Cruz. Porque Del papá. nosotros hicimos una investigación más profunda y la verdad no nos queda duda de lo que ocurrió en el caso de Manuel Gaona Cruz. Uh-huh. La primera aseveración que se hizo acá es correcta. El incendio lo inició el M-19. Había una razón lógico, técnico, jurídica y constitucional para atacar la sala constitucional. Eso está en las pruebas, en la triangulación que se hizo al concierto para delinquir entre paramilitares, Ajá. el lugarteniente de Pablo Escobar, miembros de la guerrilla del M-19. Incluso el gobierno de los Estados Unidos hizo su propia investigación, la desclasificó y claramente mostró que fueron ejecutados los magistrados y que Pablo Escobar estuvo detrás de la toma. La Comisión de la Pablo Escobar, nada más y nada menos. ¿Ah? Saquen ustedes sus Verdad conclusiones. llegó a la misma razón. Y hay más fuentes literarias que nosotros publicamos en una página web de manuelgaonacruz.org. Inició obviamente ese incendio porque esa es una de las razones por las cuales había que tomarse el Palacio de Justicia. Es decir, como Carlos Eduardo lo ha expresado, era más fácil asesinar a los magistrados en cualquier lugar, incluso en la universidad, dada la protección que tenían. Pero la razón lógica es que en esa época ustedes tienen que tener en cuenta, no había computadores. Ajá. Entonces las pruebas se almacenaban en el archivo, en la Claro. biblioteca. Y no era una caja, eran docenas de cajas, incluyendo las solicitudes oficiales enviadas por la Embajada de los Estados Unidos y el Departamento de Estado, con el sello del Departamento de Estado y la Oficina de Estados Unidos, tal y como lo declaró en su momento el vicepresidente de Estados Unidos, George Bush, en aquel momento, certificando lo que le estoy diciendo. Eso está publicado ahí y la declaración de él está en el New York Times y la prensa internacional, nosotros la traducimos. Entonces, no solamente se perdieron las pruebas y las evidencias, sino también las solicitudes de extradición.
que hacían parte del expediente que estaba estudiando la Sala Constitucional. Es decir, había que eliminar no solamente a los autores intelectuales de esa tesis intermedia que impidió la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley aprobatoria del tratado, sino fundamentalmente la evidencia contra el cartel de Medellín y los extraditados, algo que se logró. Hay testimonios a través de la historia en los diferentes procesos que muestran cómo estaban lanzando desde la parte de la biblioteca los guerrilleros los expedientes. Y a las 5:15 de la tarde, el New York Times estaba reportando en su primera página: The Rebels Burn Files. Los rebeldes queman archivos. Tal vez no lo reportó la prensa colombiana, pero estaba en la primera plana del diario más leído en la tierra. Solamente unas horas del primer día que inició la toma. Entonces, digamos que así se inició, y concuerdo con lo que se ha dicho aquí. Naturalmente que en el momento en que usted dispara un rocket de un tanque de guerra y penetra una edificación, pues va a crear un incendio adicional. No se trató de un error, se trata naturalmente de un efecto incontrolable. El efecto de un rocket analizado desde el punto de vista balístico de esa naturaleza y contra una estructura de esa naturaleza, las personas que lo conocieron por dentro saben que había mármol y que había madera por todas partes, pues obviamente va a crear un incendio adicional, entonces lo va a expandir. Y el movimiento y la movilidad, según lo consultamos con expertos, en la forma en que se inicia el incendio y se propaga, claramente muestra dos focos de iniciación. Además de eso, recuerde usted que la juez 92, en el 92, la juez de orden público, la doctora Clemencia de Useche, claramente estableció no solo ese concierto para delinquir, sino los cargos fueron arson, incendio y terrorismo. Entonces, y ella estableció que se inició en la biblioteca. Entonces, después Tremendo. obviamente que se encuentra lo de los tanques, etcétera, pero ese Oiga, tremendo lo que está contando aquí. punto es importante. En cuanto a lo que mi padre estaba viviendo, pues era similar a lo que Carlos Eduardo comenta, pero ya en las últimas semanas, el general Maza Márquez y la policía le agregaron la protección a Manuel Gaona Cruz en razón particularmente a las últimas cartas. Una que, en la cual Pablo Escobar le decía: en la extradición usted es el más importante. En la segunda, no admitimos que salga a defender tesis distinta a la declaratoria de inconstitucionalidad, junto con la frase final: si lo hace, hemos asumido que ha aceptado nuestra declaración de guerra. Ante esas cartas, ellos nos entregaron un vehículo Lada rojo. En ese vehículo me transportaba con... Tremendo todos los detalles que da Mauricio Gaona, ¿no? Por eso lo quieren callar y buscan silenciarlo a como dé lugar. Mire, Mauricio Gaona cuestiona al presidente Gustavo Petro por su nueva versión sobre la muerte del magistrado Manuel Gaona durante la toma del Palacio de Justicia. A ver. Con la necropsia. Y coinciden también con el levantamiento. Tiene de muy cadáver, bajito volumen, Manuel Gaona lastimosamente. sí tenía puesta esa ropa y fue la con la que su familia, por lo menos... Lo que nos toca pasar de este porque no se escucha muy bien. A ver este. El crimen de Manuel Gaona Cruz es uno de los crímenes más inconvenientes de la toma del Palacio de Justicia. Es la víctima más conocida del M-19, a pesar de los esfuerzos que se han hecho para sacarlo de ese contexto. Y es también el crimen más probado, contrario a los rumores que han tratado de negarlo. Sí, él fue asesinado, él estaba amenazado directamente por Pablo Escobar, por el cartel de Medellín, por los extraditables. En sus cartas y declaraciones ellos lo llamaron, le dijeron: usted ha aceptado nuestra declaración de guerra, dado que no estaba dispuesto a cambiar su posición sobre la extradición. Las amenazas eran, pues obviamente, continuas, nos llegaban todo el tiempo, y naturalmente pues él sabía que eso se venía, y obviamente él fue ejecutado por el M-19 cuando ya no había ninguna opción para que fuera a existir ninguna negociación, cerca a la 1 de la tarde del jueves 7 de noviembre, cuando ya todo para esa organización estaba perdido. No había ninguna necesidad de ejecutarlo, era el último magistrado de la Sala Constitucional que quedaba vivo, y fue ejecutado en forma atroz, y obviamente con testigos presenciales, 6 testigos presenciales y 3 más que después vieron sus heridas antes de salir de ellos del Palacio de Justicia, lo vieron muerto. Tremendo, escucha uno eso y se le pone uno los pelos de gallina, ¿no? Los pelos de la piel de gallina.
Escuchemos a la hermana. Tenía apenas 10 meses de edad cuando mi padre, el magistrado Manuel Gaona Cruz, fue asesinado durante la toma del Palacio de Justicia en 1985. Hoy hablo como abogada y como hija, en representación de la familia Gaona Bejarano, para defender la memoria y la dignidad de mi padre, que hemos intentado proteger ante la justicia colombiana. En un fallo reciente de tutela, se protegió el derecho al buen nombre y la honra del Manuel Gaona Cruz, quien fue asesinado por el M-19. Conforme a los hechos acreditados por las investigaciones relacionadas con su crimen, la Comisión de la Verdad establecida por la Corte Suprema de Justicia y los testimonios históricos que han documentado con rigor lo ocurrido. La película Noviembre difundió una narrativa falsa e injuriosa, la cual presentaba a mi padre como colaborador del grupo armado que lo secuestró durante 28 horas y posteriormente lo asesinó de forma atroz. Ante tal circunstancia, el Juzgado 128 Penal Municipal de Bogotá falló a nuestro favor, reconociendo la vulneración de derechos fundamentales de Manuel Gaona Cruz y ordenando en consecuencia medidas correctivas urgentes. Lo digo con toda claridad, en este fallo no hay censura. La decisión judicial no cercena la libertad artística ni la libertad de expresión. Lo que hace es proteger la memoria, la verdad y los derechos más básicos de una persona que entregó su vida para defender a su país. La libertad de creación es un pilar de toda democracia, pero también tiene límites. No puede distorsionar hechos históricos, estigmatizar las víctimas o afectar la reputación de quien defendió la justicia, amparándose en la ficción para alterar o confundir los hechos reales. En efecto, el juez del fallo de tutela reafirmó que incluso las personas fallecidas conservan el derecho a la protección de su imagen y su buen nombre, y determinó que en la película se realizó una representación lesiva de mi padre, sin respaldo probatorio. El fallo ordena incluir en la película y sus piezas promocionales una aclaración visible, advirtiendo que es una ficción basada en hechos reales y que cualquier semejanza no implica afirmación histórica. Al fin y al cabo, es una ficción. Además, se ordena eliminar la frase injuriosa contra Manuel Gaona Cruz. Ni usted, Gaona, que es uña y mugre con estos terroristas. Y se prohíbe el uso del nombre y rasgos identificables del magistrado para atribuirle conductas falsas. En ningún momento los productores ni el director de la película sustentaron con pruebas o con fundamentos jurídicos las afirmaciones que distorsionan y vulneran la figura de mi padre. La verdad y la memoria de Manuel Gaona Cruz no están en discusión. Ambas están respaldadas por la justicia, los testigos y los informes oficiales, que durante décadas han probado quién fue y qué representó. No se puede construir memoria sobre la ficción. Manuel Gaona Cruz fue un magistrado íntegro, un jurista que dedicó su vida a defender la Constitución, la justicia y los valores democráticos. Esa es la verdad que los registros históricos, las investigaciones oficiales, los testimonios y los miles de estudiantes y servidores de la rama judicial que lo conocieron hoy confirman. Este fallo de tutela no silencia a nadie. Busca recordar que la libertad, cuando se ejerce con responsabilidad, fortalece la democracia. Cuando no, genera distorsión e impide aprender de la historia. Después de todo, la historia se construye con hechos, no con ficción ni con propaganda. Hago un llamado a que se acaten y respeten en todo sentido las decisiones judiciales, porque ese respeto también honra la memoria de quienes dieron su vida por la justicia. Manuel Gaona Cruz defendió la justicia y el Estado de Derecho hasta su último aliento, y yo haré lo mismo por él. Muchas gracias. Tremendo, tremendo lo que han tenido que vivir. Y es que miren, el guerrillero Gustavo Petro anda agarrado peleando por eso, porque según eso le salimos a deber a los del M-19. José Jaime Uzcategui le dice:
Bueno, a lo que el propio Gustavo Petro es que, Dios mío, no ha parado durante muchísimo tiempo, durante bastantes días y muchos años Gustavo Petro ha negado esto. Dice el espectador, documentos y testimonios prueban que el magistrado Manuel Gaona fue ejecutado por el M-19 y que la guerrilla ejecutó a otros civiles. Una cosa que es real, que los hijos lo cuentan. Entonces dice Gustavo Petro, el informe científico forense hecho por la justicia colombiana sobre los cadáveres de los magistrados asesinados en el Palacio de Justicia o fuera de él, y dado que las armas usadas por el M-19 eran de marca diferente a las usadas por el Estado, determinó que ninguna bala proveniente de armas del M-19 se encontró en los cuerpos de los magistrados asesinados en el Palacio de Justicia. Entonces lo niega, ¿sí ve? Lo niega. Y José Jaime Uzcategui le dice, no sea cínico y sinvergüenza. El M-19 fue quien planeó, ejecutó y consumó la toma criminal del Palacio de Justicia. Fueron ellos quienes secuestraron, torturaron, asesinaron civiles, magistrados y miembros de la fuerza pública. Tengan la decencia de asumir su responsabilidad histórica. M-19 criminal y toda la razón del mundo, en efecto. Y entonces Petro le responde, igual que hice una investigación sobre tu padre, José Jaime, le dice, estando preso, y me pareció, no sé si me equivoqué, que no tenía que ver con la masacre de Mapiripán. Igual he investigado lo que pasó en el Palacio de Justicia. Parte de lo que dices es cierto, menos el final. Lo del final tiene que ver con la decisión de tierra arrasada que tomó el mando del ejército. Si hubiera podido evitar, era innecesario, igual que era innecesario una salida militar al saboteo al proceso de paz que firmó Belisario con nosotros en agosto del 84. En ese año del diálogo nacional que propuso la M-19 debió tramitarse en una asamblea constituyente como al final se hizo en el 91. Tus groserías, por otra parte, solo esconden falta de argumentos y de verdad. Y coloca supuestamente un libro que el público. Federico Gutiérrez le va a cantar la tabla. Hace 40 años Colombia vivió uno de los capítulos más dolorosos de su historia. El Palacio de Justicia ardió y con él parte de la confianza en nuestras instituciones. Recordar no es quedarnos en el pasado, es un deber con las víctimas. Es defender lo que tanto nos costó, la justicia, la democracia y la verdad. Hoy, cuando algunos creen que opinar vale más que gobernar, recordamos que sin justicia no hay nación posible. En Medellín quisimos dejar un símbolo. Esta obra, Vacío Presente, representa a Colombia, herida sí, pero de pie. Un país que carga sus cicatrices, pero que no se rinde porque sigue creyendo que la justicia puede levantarse de la ruina. Una escultura que nos recuerda que la memoria no se borra, se honra. Que las cicatrices no son solo heridas, son señales de resistencia. Y que de la oscuridad puede levantarse la luz de la justicia y la esperanza. Desde Medellín honramos la memoria de quienes murieron por defender la ley y reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, con las víctimas y con la justicia, porque solo un país que recuerda puede volver a creer. Ahí lo pueden ver. Increíble que Gustavo Petro niegue lo que es evidente, porque esto es evidente. Gracias a todos. Me despido. No siendo más, se cuidan. Que Dios salve a Colombia. Recuerden ir a votar a ListaFest. Listo. Voy a estar dejándoles el link en la descripción de este video o vayan y votan inmediatamente. Ahí lo pueden ver en pantalla para poderle ganar a toda la izquierda que tanto daño le ha hecho a Colombia. No siendo más, aquí les voy a dejar el link en el chat. No siendo más, se cuidan, que Dios salve a Colombia. Nos vemos más noche. Listo, hasta luego.